medios de Ricardo Martinelli, apoyan a Ricardo Martinelli. La Estrella de Panamá, para mí tampoco es secreto, es muy cercana al gobierno. El hecho de que hayan medios que tengan líneas políticas no significa que los medios, algunos medios y algunos periodistas hayamos dejado de hacer la tarea en la que creemos verdaderamente que es buscar la verdad. O sea que tú, tengo una pregunta aquí para meterte en problemas. ¿Y cuál tú dirías que son los candidatos de Telemetro y de Metcom? Familia, hoy tenemos un podcast súper importante, estoy muy feliz. Tenemos a Sabrina Bacal, súper periodista. Ustedes la conocerán, pues muy importante para los medios panameños. Y bueno, esto es una conversa que ya vieron más o menos en los reels por dónde va. Muy interesante, creo que vale la pena que pongan atención, dejen sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, este podcast es gracias a Morrón de Panamá, Ron Casa Historias, aquí les dejo el link del Instagram. Y también es súper importante que se acuerden suscribir al canal de YouTube. Estamos creciendo para que puedan ver todos los podcasts. Después de este podcast pueden ver todos los demás, es completamente gratis. Así que nada, Ned, Bazooka, vámonos con el podcast. Sabrina, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, la verdad que fue una sorpresa y es un gusto estar acá. Eres la primera, y puede que la única, que por mucho tiempo, periodista profesional, que también pues lidera un medio, y que tiene sus propios medios y todo lo demás, y con un super currículum y todo. Porque te digo profesional porque también yo siento que hay un pocotón de periodistas que, o sea, que no son periodistas, ¿sabes? Creo que las redes sociales han hecho que todo el mundo pueda opinar y emitir, y yo creo que para mí es muy, muy bonito porque tengo muchas preguntas que hacerte sobre los medios, pero creo que antes los pelados y todo quieren saber cómo llega Sabrina Bacal a ser la Sabrina Bacal. Por casualidad y porque soy bastante terca y obsesionada con lo que me gusta. Desde pequeña, niña, todavía me acuerdo peleando con mis profesores, con mi papá, con mi mamá. Estaba obsesionada con el concepto de verdad y de justicia. Por eso, y creciendo en Colombia, y mirando las calles, tratando de entender qué generaba la violencia, que generaba el hecho de que los grupos, tanto de izquierda como de derecha, tuvieran ese apogeo, utilizaran métodos que sí podemos calificar de terroristas. Estudié ciencia política. O sea, soy quizás una idealista de ese concepto de la buena sociedad, de la sociedad ideal, y creo que ese recorrido me llevó al periodismo, porque siempre mi pasión o quizá mi rincón más privado era escribir. Empecé a leer literatura desde muy pequeña, eso me lo enseñó mi papá. Me dijo, los libros son lo único que te va a dar la libertad de saber y la libertad de escaparte un poco de la realidad. Así que cuando tú ves mi anuario del colegio, yo digo que mi propósito en la vida es ser escritora o filósofa. Y siempre me ha gustado escribir y básicamente me graduó de ciencia política y en ese momento estaba saliendo con un panameño, 10 años mayor que yo, por eso te dije que terminé en el periodismo por pasión, pero también por casualidad. Decidimos casarnos porque yo estaba recién graduada, él vivía acá y ya como que el commuting era muy difícil, y llego a Panamá y digo, ¿qué voy a hacer? Yo soy politóloga, me gusta el análisis político, y justo en ese momento el diario La Prensa, era el año 98, el diario La Prensa estaba buscando a alguien que no pudieran conectar con ningún partido político, que analizara las encuestas. Era la época en que Ernesto Pérez Valladares estaba buscando la reelección. Y todas las encuestas afines al PRD decían que la reelección ganaba abrumadoramente. Y la única encuesta que decía que el Toro perdía en ese referéndum era Dixter Ineira, que trabajaba para el diario La Prensa. Y el diario La Prensa quería de alguna manera a alguien que analizara por qué la diferencia en los resultados. Y allí yo mandé mi currículum, me dijeron, tenía 25 años, no sabemos nada de ti, nadie te puede asociar con ningún bando político, y empecé a escribir un análisis de una página que se llamaba Leyendo la encuesta entre líneas.
Y ahí empecé a desarrollar como mi capacidad de análisis, pero también mi pasión por la escritura y por tratar de entender qué es lo que pasaba en la realidad. Y resultó que la única encuesta que tenía razón era de Ixtelineira. El Toro perdió. Sí, claro, el no. Ganó el no. Y ahí la prensa me ofrece algo que yo nunca pensé tener a los 25 años, recién llegado a un país, una columna de opinión. O sea, me entró pánico. Claro. Y ¿Semanal era? ¿Qué? Semanal, la columna de opinión. Semanal. En una página que se llamaba De Opinión. Me acuerdo clarito, por supuesto. Y que yo compartía, por ejemplo, con Rafael Mezquita, con Guillermo Márquez Amado, y en ese momento la gente veía un nombre que nunca había leído, Sabrina Bacal, y habían apuestas. Si Sabrina Bacal era el seudónimo de alguien más, el seudónimo del director del medio. Y un día hicieron una reunión de columnistas de la prensa y yo aparecí. Aparecí con una barriga, estaba embarazada, creo que, de mi primer hijo. Así que resulta que Sabrina Bacal sí existía y simplemente llegué, así fue mi entrada al periodismo. ¿Y tu salto a la tele? Bueno, en la elección del 2004, la prensa hace una alianza con TVN y con lo que en ese momento era, creo que W Radio, donde estaba Lucy Molinari. Hicimos una gran alianza para cubrir las elecciones. El día de las elecciones, yo, Rolando Rodríguez y Lina Vega, como parte de la alianza, pasamos parte del tiempo en TVN, analizando lo que estaba pasando. Esa fue la elección que ganó Martín Torrijos. Y yo ese día en TVN decía, wow, qué gente tan simpática, me saludan muy bien. Resulta que tenían tiempo leyéndome, claro, leyendo mi columna de opinión, y yo no sabía, estaban buscando un director de noticias. Y cuando me ofrecen la dirección de noticias, yo les dije, no tengo la menor idea de televisión, de periodismo, sé lo que he leído, por la forma en que fui educada y por la familia en la que crecí, una familia donde las mujeres siempre leían, escribían, se involucraban mucho en los temas políticos. Eso es algo que también me define mucho. Me encanta el periodismo, pero no sé nada de esto. Me mandaron un tiempo a ver otros canales de televisión en Argentina, en Colombia, y les dije, es su responsabilidad, ustedes cuentan con mi... Claro. Ustedes si cuentan, algo pasa, ustedes son responsables. Con mi pasión y con mi honestidad, pero y realmente sí tengo que agradecerle a TVN Noticias, que fue la mejor escuela, porque yo viví todo. O sea, viví cosas buenas, cosas no tan buenas, y como tú bien lo sabes, Oli, uno aprende mucho más de los errores y de los golpes, sí, por supuesto, que de los 100%. Aciertos. 100%. Y TVN Noticias, ese reto de formar un departamento de noticias, casi que de cero, porque casi que no conocía a nadie y muchas de las personas que estaban o no se quedaron o yo no tenía la confianza en ellos, me formó como profesional, me formó como persona, y creo que me valió el respeto de personas que trabajaban para mí, que en muchísimas ocasiones eran mayores que yo. Yo era bien joven, no tenía ni 30 años. Mira, me da mucha nostalgia lo que has mencionado, porque yo me acuerdo que desde muy joven mi papá me obligaba a leer los periódicos, y en ese momento, y bueno, recalco en ese momento, la referencia de objetividad y todo era la prensa. O sea, la prensa, que me acuerdo que era así de gruesa, porque obviamente todo se ha movido para digital, pero me acuerdo que eso, de mi opinión, la parte de deportes, o sea, me acuerdo que la prensa definitivamente, yo me llegaba para la escuela y me obligaban a leerla, y si llegaba a la casa, eso es lo que se discutía en el almuerzo. Hablemos un poquito, y quiero saber tu opinión de esa evolución de los medios, ¿no? Tú lo acabas de decir. Antes, para escribir una columna de opinión, pesaba mucho. O sea, el periódico le costaba, o vamos a decir que hacía un due diligence para poder poner a alguien a escribir. Hoy en día yo abro cualquier periódico del país y cada día las glosas, la opinión son de gente que diferentes y van cambiando, como que las aceptan más. También el cambio de impreso a digital ha dado más sentido de inmediatez. ¿Tú cómo has sentido que ese cambio de digital ha mejorado, ha afectado, ha ayudado, ha empeorado la noticia? Bueno,
Quizá mi respuesta no sea exactamente lo que estás esperando, pero cuando te conté un poco mi preparación, yo empecé a hacer periodismo sin haber estudiado periodismo. Ahora estoy haciendo una maestría en periodismo y estudios latinoamericanos. Y yo soy de las que cree que las salas de redacción y que los medios se nutren de profesionales que no son periodistas, de abogados, de economistas, de politólogos, y ese debate fue parte de la creación misma del Consejo Nacional de Periodismo que yo presidí. Yo soy de las que piensan, y no necesariamente todo el mundo tiene que compartir mi opinión, de que no es el diploma de periodismo lo que te define. Lo que te define como un buen periodista es el rigor y el compromiso de tener y de conseguir cuantas versiones sean posibles para tener una aproximación a la verdad. Porque el concepto de objetividad, que por mucho tiempo, ¿quién es objetivo? Tú no eres objetivo. La objetividad es algo que el ser humano no puede alcanzar. Somos subjetivos. Desde el mismo momento, por ejemplo, en que tú dijiste, voy a entrevistar a Sabrina Bacal, hiciste una decisión subjetiva. Sí, por supuesto, claro. En el mismo momento en que yo dije, wow, ¿hago o no hago este podcast? ¿Hablo o no hablo? También hice una decisión subjetiva. Somos sujetos. Todo lo que nosotros decidimos en las salas de redacción todos los días, cuando se sienta el director de noticias o el jefe de asignaciones con un grupo de periodistas, hay una selección de temas. Pero eso no quiere decir que los medios y la credibilidad es algo que se gana y que se construye con el tiempo, no tengan procedimientos internos y no tengan profesionales que son los que definen la calidad de la información. ¿Y cómo se define esa calidad? Precisamente con lo que te digo, con que tenga suficiente balance de las fuentes y con que tenga rigor al conseguir esa información. No todas las fuentes son iguales y no toda la información tú la puedes considerar como verídica. Por eso es que en estos tiempos y desde que Trump acuñó el término de fake news, yo soy muy crítica de los medios de comunicación. Y ahora podemos hablar de eso. Pero yo creo que los medios te pueden a ti, ciudadano, dar una promesa de un equipo editorial verificando información que las redes sociales no. TikTok, por ejemplo. ¿Cuáles son los algoritmos detrás de TikTok? ¿Qué tanta incidencia tiene el gobierno chino en lo que circula más y circula menos en TikTok? Las pocas veces que yo he visto videos de TikTok, hay algunos muy buenos, pero hay algunos que pueden ser narrativas construidas sobre teorías de la conspiración y donde no hay absolutamente ningún respeto por los hechos. Yo soy una de las personas, y me puedes decir que soy una dinosauria, pero que me preocupa que la humanidad haya perdido ese respeto por los hechos. Cuando tú no puedes ponerte de acuerdo en cuáles son los hechos básicos. O sea, por ejemplo, en la crisis que estamos viviendo en Panamá, el hecho básico, hubo un contrato minero que se firmó, que está vigente, que juristas advirtieron que podrían ser declarado inconstitucional, como ya lo fue, que ambientalistas advirtieron que tenía un impacto que no se estaba midiendo, que un ex administrador del canal advirtió que podía tener un efecto en el... Estos son hechos. Más allá, o sea, si tú pierdes el respeto por los hechos, difícilmente puedes construir una sociedad y te convierte en esa pesadilla que trata de describir este documental en Netflix que habla de las redes sociales como la distopia, donde cada quien construye su propia realidad, y así llegaron los trumpistas a pensar y a creer fervientemente que le robaron la elección el 6 de enero del 2021 y asaltaron el Capitolio, en una de las democracias más respetadas alrededor del mundo, y así hemos visto a gente alrededor del mundo que uno piensa o considera medianamente educada o medianamente responsable con los hechos, justificar hechos atroces como la masacre del 7 de octubre en Israel. Entonces, yo por eso, quizá lo único que le pediría a las audiencias, ya sea de medios digitales, de redes sociales o de medios de comunicaciones, tú tienes una materia prima que tú tienes que respetar, que son los hechos. ¿Y tú crees que en Panamá la cultura actual del periodismo respeta los hechos? Yo creo que en Panamá hay buenos medios de comunicación,
buenos periodistas, sobre todo periodistas que hacen extraordinarios trabajos de investigación y periodistas que no son tan buenos ni tan rigurosos y que son selectivos con sus fuentes y con sus ángulos. Eso es diferente a generar una narrativa, digamos, agresiva contra los medios de comunicación en general. Yo creo en las críticas constructivas y no tan constructivas, y en las críticas directas a los medios de comunicación. De hecho, no sé si alguna vez leíste los Varela Leaks. Sí, no entero, pero sí obviamente leí muchísimo que... Ahí se vio no voy a decir, un medio de comunicación o unos dueños de los medios de comunicación que eran cercanos al poder y una directora de noticias que pensaba que algo no estaba del todo andando verdaderamente bien en la justicia. Entonces, se vio ese choque, se vio que yo siempre me impuse y también se vio que los dueños de TVN siempre respetaron mi criterio, siempre respetaron mi independencia y yo eso lo digo, lo repito y siempre lo voy a agradecer. Por eso no creo que se deba generalizar con respecto a los medios de comunicación. Ese caso que tú acabas de mencionar, que estoy súper claro, es muy puntual y tienes razón, pero ¿por qué tú crees entonces que, por ejemplo, ya que tocaste el tema del contrato minero, ¿por qué tú crees que estos últimos días en las calles han atacado tanto a los medios en las calles los jóvenes y les dicen vendidos, mentirosos, esto y lo otro, hasta al borde de casi, pues, ser agresivos? ¿Por qué tú crees que se ha encontrado esa narrativa? Creo que vivimos en sociedades que les gusta las narrativas simples, los buenos y los malos, las realidades binarias. Igualmente, como se generaliza con respecto a los medios de comunicación, ha habido algunas personas que generalizan con respecto a los indígenas, que han dicho que les gusta tomar alcohol, que han dicho también sobre los líderes sindicales que lo hacen por dinero. Yo estoy en contra de generalizar contra los medios de comunicación y contra cualquier grupo. Yo creo que uno tiene que sentarse, como tú estás haciendo conmigo, a escuchar a la gente y a entender qué motiva a cada quien a protestar o a tomar una postura. En el medio de comunicación donde yo he estado, que es TVN, y donde tengo 2 espacios, que es Mesa de Periodistas y De Frente, si alguien puede decir algo, es que he sido demasiado crítica con el contrato minero. De hecho, hemos enfrentado en Mesa de Periodistas y yo personalmente críticas y diría presiones de parte del gobierno, y esas presiones vienen acompañadas de presiones económicas, de que te corto la pauta, porque así funcionan nuestros gobiernos todavía, y de la empresa, porque no le dan suficiente espacio a las voces que defienden en ese momento el contrato minero. Nuestra posición en Mesa de Periodistas y mi posición en De Frente siempre fue, ok, me vas a defender el contrato minero, yo quiero que venga el mismo representante de la mina. No quiero que venga un vocero de un gremio empresarial diciéndome que representa un gremio empresarial, pero que realmente está representando un interés económico ligado al de la mina. Y por eso es que una de las cosas que yo he puesto en mi perfil de X, ya no se llama Twitter, se llama X, y que puede ser que haya gente que haya reflexionado al respecto y otra que no, pero de pronto hoy cuando me escuche, yo defiendo principios, yo no defiendo intereses. O sea, yo hay veces que defiendo principios que pueden ir en contra de mis propios intereses. Sí, por supuesto. Así que yo pienso que las personas que debieron haber defendido el contrato no estaban allí porque el contrato no era defendible. El contrato no era defendible, Oli, porque con mucho tiempo de anticipación se dijo que se estaban repitiendo las mismas razones de inconstitucionalidad del primer contrato. Y siento que había una premura porque el gobierno necesitaba el dinero para cuadrar sus finanzas. Y esa premura nos ha llevado a la situación desafortunada que tenemos hoy en día. ¿Qué tú crees que pasa hoy por la cabeza de la cúpula del PRD en el Ejecutivo?
Creo que la cúpula del PRD está mirando cómo sobrevive. No sé si parte de ella está mirando a ver si migra hacia la campaña de Martín Torrijos. No estoy segura que la cúpula del PRD sea la que está en el Ejecutivo. Recuerda que Sí, claro. José Gabriel Carrizo y muchos de sus ministros No son PRD, no eran PRD. no eran PRDs, y los viejos PRDs que están ahora con Martín Torrijos lo vieron como oportunistas o como las personas que recolectaron los fondos de la campaña entre donantes como Bagatrac, cosa que ha sacado el diario La Prensa ahora para llegar al poder. Entonces no creo que digamos esa sea la referencia correcta. Creo que la referencia correcta son los poderes fácticos dentro del PRD, y muchos de esos poderes fácticos están en la Asamblea. Y creo que el juego de ellos es el juego permanente de la reelección y de su interés económico. Y realmente creo que Panamá y los electores panameños, los ciudadanos panameños merecen mucho más. Merecen mejores diputados que Benicio Robinson, merecen un mejor gobierno que el de Cortizo y el de Carrizo. Tú, bueno, teniendo familia y amistades panameñas y todo lo demás, ¿qué te parece a ti más frustrante? Esta pregunta a ti personal y lo que tú pues ves de tu gente, ¿no? El hecho de lo del contrato minero, o el hecho de que se ha comentado mucho de que la comunicación ha sido nula entre el presidente y el país, porque por lo menos lo que yo entiendo de lo que está pasando hasta el día de hoy es que esto va más allá del contrato minero. O sea, mucha gente en la calle ni siquiera sabía que había una mina. Se enteran, pero la fuerza la agarra porque hay más que la represión contra la mina, sino el hecho de que, hey, este gobierno siento que no me ha cumplido. ¿Tú cómo sientes cómo sientes tú respecto a eso, y cómo tú sientes tu gente que es lo que más los tiene así como molestos? A mí siempre me gusta entender y comentar cuál es el origen de una crisis. Y creo que el origen de esta crisis definitivamente fue una imposición. Una imposición al país a pesar de las advertencias. Con esa imposición se desatan las primeras protestas, y los que no se habían enterado y quizás aún no se han enterado o no han leído los detalles del contrato minero, metieron dentro de esa explosión de descontento algunos sus agendas particulares, otros demandas que han sido incumplidas. Lo que yo realmente veo que pasa es que la gente no le cree al gobierno. Y creo que por eso la ausencia del presidente termina siendo mucho más grave, o la incapacidad para abordar los temas que la población está esperando. Yo pienso que la población está esperando algún tipo de asunción de responsabilidad del gobierno nacional. Yo creo que la población está esperando que los ministros encargados de la negociación renuncien. Hay veces una persona que está en el servicio público tiene que tomar una decisión por su legado, por la forma en que lo van a recordar y por su conciencia. No necesariamente es porque la acción de esa persona concentra toda la responsabilidad. No sabemos qué otros factores y qué otras presiones había, pero eso te hace un gran líder, asumir responsabilidad y renunciar. Entonces yo considero que hasta que el gobierno no dé esas señales, no va a poder recuperar la credibilidad y la legitimidad para tener la autoridad para recuperar la paz social en el país. Porque sí vivimos una situación de anarquía, sobre todo en varias provincias en el interior. Conozco de primera mano, porque tengo familia, tengo amigos que han sufrido pérdidas económicas importantes, sobre todo en el interior del país. Pero a mí me gusta y me parece responsable recordar esto cómo empezó. Sí, claro. Esto empezó un 20 de octubre, después de múltiples advertencias de que ni siquiera habían leído el contrato, de un contrato aprobado apresuradamente y sancionado, poniendo al país realmente en una situación, poniéndolo al borde del abismo. Qué risa que José, fue el 18 de octubre que sacamos el podcast con Federico. Nosotros 2 días antes de eso sacamos un podcast con el ministro del MISI, en el cual él me dijo a mí que todo era lo más perfecto del mundo. Ahí te demuestra la desconexión. 2 días antes, claro. Y de hecho, nosotros recibíamos mensajes diciéndonos que nosotros éramos un programa dedicado a criticar, y nosotros tratábamos de decir, no estamos dedicados a criticar. Hay un libro
compilado por José Echenbarrial, excontralor, con todas las opiniones críticas y todas las razones de inconstitucionalidad y todas las razones que pueden abarcar daño al medio ambiente y a la salud pública y a la crisis de agua de este contrato. No es una opinión subjetiva, está basada en hechos, volviendo a lo que te decía de la credibilidad de los periodistas y los medios. Entonces, para quienes tratamos de hacer docencia con anticipación de lo dañino que era y oíamos estas opiniones, el podcast del ministro del MISI no lo escuché, pero sí escuché entrevistas y yo decía, sí, claro. Este hombre, ¿en qué mundo vive? ¿En qué mundo vive? Y no solamente, en ese momento no había un clamor popular, pero sí habían observaciones muy puntuales que no fueron escuchadas. Sabri, Gaby Carrizo, ¿tú crees que él aún cree que va a ganar las elecciones que vienen? Yo pensaría que no. O sea, él no es una persona tonta. Es una persona que parece bastante avispada o astuta. Porque a mí me gusta siempre diferenciar la inteligencia de la astucia. Y yo creo que es astuto. La parte, digo que creo, porque el poder viene con una enfermedad muy grave, que es el aislamiento. Y normalmente quienes ostentan el poder se rodean de personas de yes man, claro. De gente que le dice, eres lo máximo, vamos a ganar, tú puedes, no escuches TVN, no leas la prensa. Y entonces realmente, como no he hablado con él y las veces que me lo he encontrado, no lo considero una persona que se comunica de manera transparente. O sea, probablemente te puedo caer mal, es más probable que te caiga mal a que te caiga bien, pero tú nunca puedes decir que lo que dije no era lo que yo pensaba, porque rara vez me guardo lo que pienso. Para mí es casi imposible. Pero cuando tú te encuentras con una persona como el vicepresidente, tú lo primero que percibes como ser humano es... Claro. No, o sea, hay algo que no estoy viendo o esta persona no me está transmitiendo lo que de verdad piensa. Sí, tú dijiste, o tú leí, pienso lo que digo y no digo lo que pienso y hago lo que digo. Sí. Ajá. Sabrina, y te quiero hacer ya que tocamos el tema de los medios, sí quiero saber tu opinión, porque yo tengo la mía muy, no sé, de repente me puedes persuadir a pensar diferente, ¿no? Tú acabas de decir, y estás aquí porque yo siento que dentro de todo, como tú dices que somos personas con posiciones subjetivas, creo que cuando yo veo tus posts, tus Twitter, yo digo Twitter todavía X, y veo tus redes y tus programas, creo que independientemente de todo, tú te mantienes lo más profesional posible. ¿Y profesional a qué me refiero? A lo que tú hiciste, alusión a lo que dijiste al comienzo, pues. Está el tema de los hechos. Tú tratas de, por lo menos, linkear diferentes hechos si vas a hacer una suposición. Correcto. Pero yo quiero que tú me des tu opinión sobre lo otro que está envenenando para mí la prensa y los medios, que definitivamente, no solamente aquí, sino en Estados Unidos y en todo lado, y es, por ejemplo, un periodista como Álvaro Alvarado. Yo quiero que tú me expliques qué tú piensas, tu opinión, de por qué un tipo como Álvaro Alvarado hablaría todos los días de Ricardo Martinelli. O sea, yo no lo digo ni por Ricardo ni por Álvaro. Lo digo simplemente de que ¿qué gana un periodista como tacleando diferentes cosas y no noticias, sino allá en el futuro? Mañana dicen que lo van a operar, dicen que lo van a sentenciar tal día. Me dijeron tal. Eso no es noticia. O sea, eso... Y muchos jóvenes periodistas están siguiendo ese ejemplo con otros candidatos, con otras líneas. Yo pienso que eso afecta más a la prensa que cualquier otra cosa porque le quita como un cierto, no sé. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes porque obviamente yo lo veo de otro punto de vista. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de casos así? Yo creo que Ricardo Martinelli es noticia. Yo creo que los intentos de Ricardo Martinelli por evadir la justicia con enfermedades reales o fingidas son noticia. Yo creo que la condena del caso New Business a Ricardo Martinelli es noticia. Yo creo que la posible inhabilitación de Ricardo Martinelli para ser candidato a las elecciones es noticia. Yo personalmente, ¿cómo me manejo? Ni con Ricardo Martinelli, ni con José Gabriel Carrizo, ni con ningún político
mis análisis o mis opiniones son personales. O sea, para claro, mí, claro, ya. yo no... yo no meto, o sea, yo no lo hago personal, yo no uso adjetivos que hagan o que alguien pueda interpretar como que es algo personal. Yo lo hago de manera profesional, o sea, yo digo, mira, esta persona está vinculada a tales casos, al caso New Business, al caso Blue Apple, al caso Odebrecht. Esta persona fue mencionada por sus hijos que fueron condenados en Estados Unidos. Esta persona ejerció de esta manera el gobierno, pero yo considero que cuando tú mencionas o le das excesiva importancia o importancia desproporcionada a cada pequeña actuación de una persona, contribuyes a darle más espacio político del que verdaderamente tiene. Ejemplo, Donald Trump. Yo pienso que Donald Trump es una amenaza para la democracia de Estados Unidos. Y creo que ¿tú votarías por Biden again? Sí. Okay. Sí, Bueno. yo o sea, Biden es una persona que se le ve la edad, pero es una persona que... ¿Votarías over Trump? ¿Votarías Biden? Yo soy una demócrata. Yo creo en la democracia. La democracia no es perfecta, pero es el menos malo de los sistemas de gobierno. Creo que por eso estudié y volvería a estudiar ya en un doctorado, si se quiere, ciencia política. Yo no podría en ningún caso votar por una persona que debilita el sistema democrático. Y yo creo que Donald Trump ha hecho muchísimas cosas que han debilitado el sistema democrático en Estados Unidos, y para esta segunda vuelta, déjame terminar la idea, para esta segunda vuelta incluso ha dicho abiertamente que va a usar el sistema de justicia estadounidense para perseguir a sus enemigos. Entonces, dejando esto a un lado, sabiendo que esto es un hecho, obviamente como politóloga, miro la realidad de Estados Unidos y me pregunto, ¿cómo es posible que un expresidente como Donald Trump haya subido en las encuestas con cada acusación nueva que tiene, ya sea vinculada o no al 6 de enero? Y entonces viene toda esta narrativa de la que tú me estabas hablando, esta demonización de los medios, esta misma plataforma que Donald Trump construyó y que está utilizando de los famosos fake news. Y tú puedes quizás concluir que los obsesivos críticos de Donald Trump han contribuido a volverlo aún más popular. Entonces, sí, claro, yo podría, sobre el ejemplo que tú me mencionaste sobre Álvaro Alvarado, y no es el único, decirle, entiendo tu preocupación, me parece que es noticia, pero piensa si sacando de proporción cada cosa que hace no le estás dando más cabida política de la que debería tener. Ese sería mi comentario. Claro, porque te digo que en el caso que tú acabas de decir, Donald Trump, tú acabas de decir algo que me parece interesante, que yo creo que es subjetivo, como tú dices, porque tú acabas de decir que un hecho es lo que Trump ha dicho, pero también es un hecho, tú que vives en Estados Unidos, la situación actual de Estados Unidos. Y podemos ver el impacto económico, la cantidad de guerras, y el precio de la gasolina, el precio de los alimentos, el caso de la migración, todo, estando Trump, estando Biden en estos años. Que son datos, son hechos. Entonces, digo, es subjetivo, lo que te quiero decir es que, entonces... Pero no necesariamente una es consecuencia del otro. Exactamente, correlation no es causation. Entonces, casualidad no es causalidad. Pero por lo menos en este caso, estamos hablando de cosas que podemos analizar, pero usar este tipo de hijo que va a ser. O sea, ahora estamos usando el predecir el futuro, como que este tipo de hijo que va a ser y va a ser y va a ser, versus lo actual. Y otra cosa que te quiero decir es que, por ejemplo, y ahí es donde yo juego abogado al diablo en estos temas, es que mira el caso de Hunter Biden, mira el caso que han tenido siempre los demócratas, como con Hillary, la laptop, los emails, Epstein, o sea, todos los republicanos y los demócratas tienen sus closets, su esqueleto en el closet, right? No tiene el mismo tamaño el closet, o sea, una cosa... Porque el 6 de enero no tuvo Trump ahí. Por favor. Estuvo ahí, él pidió por... claro, tú vas a decirme que... El caso de Georgia, ¿has seguido el caso de Georgia? O sea, sí, él llamó, hay llamadas. 100%, y estaba en fuego y realmente tú puedes hacer el argumento bajo el First Amendment y Free Speech de que las personas que Trump estaba simplemente ejerciendo su opinión. Pero si tú eres un verdadero crítico y analista de la realidad, tú sabes que esa gente estaba allí por Donald Trump. Por supuesto. Y fue un atentado a la democracia. Claro, pero ahí es donde te digo, entonces,
sea, que no es una predicción, es algo que pasó. Eso sí, pero tú dijiste, como otras cosas le han pasado con el señor Biden, por ejemplo, y te lo digo, o sea, para mí algo que es súper irrisorio es el tema del financiamiento de Estados Unidos a Ucrania. ¿Por qué? Porque yo viví, te digo por qué. Porque yo como panameño, yo viví mucho tiempo en Los Ángeles y Las Vegas, y yo llegué a mi familia a conocer. Y eso eran kilómetros de homeless people, impuestos por el techo, needles en los parques. Si tú vas ahora mismo a cualquier pier, tú vas a lo que era Santa Mónica, si tú vas a lo que era antes Venice Beach, y tú te das cuenta cómo están los mismos americanos. ¿Y cómo Biden es responsable de eso? No, yo no soy responsable. Okay. Yo no he dicho que no es responsable. Si tú te das cuenta, por ejemplo, la causa número 1 de gente pobre en Estados Unidos son las deudas médicas. Tú te das cuenta que hay gente que tiene accidentes y en vez de pedir un helicóptero fallecen porque no quieren absorber la deuda de $129 que cuesta un helicóptero que llegue donde están. Si tú te das cuenta cómo el costo de una universidad privada te endeuda de por vida y tú dices, wow, sin embargo, vamos a mandar billones a otros países. Entonces yo no lo veo como una manera de quién es responsable. Yo lo veo como una manera de que el que está en el poder, porque yo no soy ni demócrata ni republicano, yo no vivo allá, pero lo que te quiero decir es que ¿dónde está la línea? Yo no voto allá. ¿Dónde está la línea del idealismo versus la realidad? O sea, vamos a decir que hipotéticamente yo diga, voy a votar por Biden, porque hipotéticamente ellos son la democracia. Porque vamos a decir que los republicanos van a weaponize el poder judicial, como pasa en todos los países. Pero, y entonces yo necesito la gasolina más barata, yo necesito tener acceso a diferentes cosas más baratas. Entonces, ¿cuándo dejamos de pensar que la democracia es el fin y no es la calidad de vida el fin? Porque a veces permitimos muchas cosas que pasen solo por decir, pero es que estoy protegiendo la democracia. Entonces, ¿quién marca esa pauta, esa línea? Ok. Digamos, hiciste varias asunciones que no salieron de mi boca. No, para nada. Estoy hablando de lo que yo viví allá. Yo hablé de Donald Trump, que en este momento es el candidato favorito, claro, que lidera las encuestas dentro del Partido Republicano e incluso que podría ganarle a Biden en el país. Hay candidatos dentro del Partido Republicano que me parecen mucha mejor opción si Estados Unidos quisiera no reelegir a Biden. Apoyar a Trump, claro. A Biden, sí. Nikki Haley, por ejemplo, me parece una extraordinaria candidata. O sea, para mí no es un tema de que ojalá el Partido Demócrata tuviese una alternativa que no fuera Biden, porque definitivamente, ya sea real o percibida, está el factor edad. Sí, claro, la persona está senil, yo siento que sí, es un tema que pesa en la opinión pública, aunque cada vez que lo traen, recuerdo que creo que el único presidente que ha estado en 2 zonas de guerras activas. Estuvo en Ucrania y estuvo en Israel. Inmediatamente habían, digamos, factores que podían poner en riesgo su vida. Eso no lo hace cualquiera. Y siento que eso no necesariamente ha redundado en votos o en capital político. Y pienso que esas movidas o esas posturas y planteamientos los ha hecho principalmente por el rol que él piensa que tiene que jugar Estados Unidos en el mundo. Podemos debatir si ese rol es real o es percibido. Claro, es conveniente donde fue la guerra, porque hay otros 1000 causas civiles a nivel mundial. Pero, el punto es que yo sí creo que una persona como Donald Trump, y te lo puse como ejemplo de cuando tú me mencionaste a Álvaro Alvarado y Martinelli, tienen elementos similares, tú dices. Claro. Son muy similares, son como clones. Entonces, yo sí veo que en la medida en que se debilite la democracia y se debilite un modelo de democracia como el estadounidense, lo vamos a sufrir todos. Porque el modelo de Donald Trump lo han seguido varios líderes autoritarios alrededor del planeta. Y yo quisiera, claro, como ciudadana de este mundo, como panameña, que Estados Unidos mantenga un sistema democrático. Ya no creo que sea la referencia, pero me parece lo más sano y constructivo para un mundo que está tan polarizado y donde hay 2 guerras en este momento. Ahora que dices polarizado, me acordé de una cosa que te quería comentar, era que, mira, te lo voy a preguntar así como muy sencillo. ¿Tú crees que nosotros
deberíamos hacerle caso y creer en los medios? Yo creo que eso es una decisión de cada quien. Yo lo que sí creo, Oli, y me he dado cuenta incluso yo la única red social que uso activamente, y hay veces me pregunto qué tanto me afecta la salud mental, es Twitter. Para mí la peor, claro. Y yo creo que el problema realmente no son los medios. Creo que el problema es la corta atención que tenemos los seres humanos en esta época de muchos estímulos. Lo que a mí realmente me preocupa es que hoy en día las personas no se toman el tiempo de leer. Claro, de entender bien. De leer, claro. O sea, te atacan y tú hay veces le preguntas si es alguien que de alguna manera ha dicho algo en el pasado con el que te identificaste y tú le preguntas, ¿me escuchaste completo? Claro. ¿Leíste mi planteamiento completo? No, solo vi un tweet. Entonces, para mí lo más preocupante es que la poca atención que estamos dando, el poco tiempo que nos estamos tomando para entender lo que verdaderamente está pasando alrededor, nos hace tomar posiciones que terminan siendo agresivas, poco constructivas para una sociedad. Por ejemplo, mira lo que pasó la semana que estamos grabando. En TikTok se volvió viral la carta de Osama Bin Laden después del 9/11. Como hay una tendencia, cosa que yo no comprendo, entre jóvenes norteamericanos que lo tienen todo, que tienen transporte, vivienda, salud, educación, a justificar por algún prejuicio que tienen lo ocurrido el 7 de octubre, entonces ahora les parece que Osama Bin Laden, dicen que tienen una crisis existencial, leyendo una carta donde hablan de un planteamiento fascista, donde los homosexuales no pueden ejercer, o sea, no pueden ser lo que son, donde las mujeres tienen un rol secundario. O sea, ¿realmente están aspirando a eso? ¿Realmente la gente se está tomando el tiempo de comprender o simplemente quieren tomar posiciones en redes sociales para quedar como contestatarios o para quedar como interesantes? El tema va mucho más allá de los medios de comunicación. ¿Dónde piensas tú, Oli, que hay más desinformación? ¿En los medios de comunicación o en TikTok? Claro, en las redes sociales. En TikTok. TikTok está lleno de propaganda, está lleno de propaganda china, lleno de propaganda rusa, lleno de propaganda iraní. Claro, pero te voy a decir una cosa y quiero hacer la similitud con Panamá. Eso que tú acabas de decir de la gente, cómo quiere escoger un lado, que necesitan ese sentido de pertenencia, que obviamente es terrible. Lo que tú me acabas de decir es algo terrible pero creo que viene ahí, vamos a pasarlo al plano nacional. Y eso es algo que yo sí voy a culpar a muchos medios y a muchas páginas, que es la polarización. ¿Por qué? ¿Cuántas páginas aquí actuales? Vamos a hablar de páginas de memes, que son financiadas por gente de plata, poderes o campañas, quieren siempre polarizar a la gente. Y te lo digo porque a mí me ha afectado directamente, porque yo he tenido la dicha de tener a todos los candidatos de todos los partidos aquí. Y me puedo dar un pequeño golpe en el pecho diciendo que creo que nadie lo ha hecho o no podría, porque responden a alguien o porque ya tienen un deal con alguien. Entonces, y te voy a dar un ejemplo bien hipotético porque casi nunca lo vas a escuchar. Pero vamos a decir cuántas páginas han dicho, vamos a decir que yo diga que yo apoyo a Juan Carlos Varela, que para mí fue un muy buen presidente. O sea, es algo hipotético, ¿no? ¿Cuántas páginas no han sacado? Es que tú eres varelista. Tú lo que eres un bruto ladrón. El que apoya a Varela es esto y lo otro. Los panameñistas son la élite panameña, ¿cierto? Ok. Entonces, todas las páginas y todos los medios se la pasan haciendo críticas absolutas como medio de campaña. Te voy a dar otro ejemplo típico. Es que si tú apoyas al robo peroízo, que es acuñado por los medios, tú apoyas al robo peroízo, tú eres corrupto. Otro ejemplo. Si tú eres PRD actual, si tú eres PRD, tú eres un maleante. Claro. ¿Cómo yo le digo a una persona? Esa generalización esa generalización en la que caen muchos medios digitales y también algunos medios de comunicación es la misma en la que caen algunos que hablan de los medios de comunicación en general. Hay muchos medios de comunicación. Pero o sea, lo que te quiero decir, y me da también la idea, es que ese método de propaganda es lo que hace, lo que tú me acabas de decir, Osama Bin Laden, que cae en lo mismo. ¿Por qué? Porque en vez de invitar a que conversemos, nos entendamos y nos mantengamos unidos, inmediatamente lo que tú estás es
separando gente sin conocerlos. Entonces, por eso que esos pelados, te lo digo porque estoy muy anuente a lo que tú me acabas de comentar y me parece una locura, por eso es que muy anuente hay gente que es Team Palestina. Inmediatamente. Y hasta defienden, no condenan a Hamas o lo que sea, como hay otros que son completamente israelí y sacan los números. ¿Por qué? Porque inmediatamente los medios te dicen, no puede haber una conversación, no puede haber un tema, no puede haber un entendimiento. Eso pasa en política, pasa entre medios y pasa en todo. Y yo creo que eso está pasando en Panamá, porque nadie se puede sentar a hablar con alguien con que no... O sea, tú y yo no podemos pensar diferente. Podemos. La gente se reúne solamente con gente que piensa igual. Bueno, esas son las burbujas que se crean en las redes sociales y que se crean, que tú solamente sigues a gente que piensa igual. Sí, bueno. Tú y yo pensamos diferente, evidentemente en esta conversación se ve y estamos hablando y vamos a hacer, claro. y seguramente después de esto vamos a ser más amigos. Seguro que sí. Yo no pongo las manos en el fuego por muchos medios de comunicación ni por muchos medios digitales, pero mi opinión es que la credibilidad se gana. Y cuando una persona deja de creer o piensa que un medio de comunicación, ya sea tradicional o digital, tiene una agenda, porque es evidente que es selectivo, que solamente le tira a un candidato, que si un candidato se corta una uña lo publica, pero que si el otro nomina a una persona que tiene un caso de corrupción, permanece en silencio, pierde credibilidad. Entonces yo siento que lo más responsable es decir, ¿sabes qué? A este medio yo ya no le creo, o yo lo dejo de seguir, o decir, mira, tú publicaste esto de y esto de esto, demuestra un doble estándar. Pero cuando tú generalizas sobre los medios de comunicación... No, pero es que en Panamá hay 3 medios. No, porque yo también estoy metiendo los medios digitales en este análisis. Ok, claro. Tú quieres, tienes todo el sentido y la gente para que lo vean. Claro, estamos separando el medio como tal y ya hoy en día tú, Sabrina Bacal, también eres un medio aparte. No, porque tienes tu propio... Hay medios digitales. Claro. Hay medios digitales que tienen sus páginas de Twitter, sus páginas de su webpage y su página de Instagram. No quiero mencionar nombres, pero claro. Que es evidente que tienen una línea política. Pero el hecho de que haya gente con una línea política, por ejemplo, los medios de Ricardo Martinelli apoyan a Ricardo Martinelli, eso no es secreto para nadie. La Estrella de Panamá, para mí tampoco es secreto, es muy cercana al gobierno. El hecho de que hayan medios que tengan líneas políticas aquí y en todas partes del mundo no significa que los medios, algunos medios y algunos periodistas hayamos dejado de hacer la tarea en la que creemos verdaderamente que es buscar la verdad. O sea que tengo una pregunta aquí para meterte en problemas. El Estrella apoya al gobierno, Next apoya a RM. ¿Y cuál tú dirías que son los candidatos de Telemetro y de Medcom? ¿Cuál diría? No es Ricardo Martinelli. O sea, cualquiera menos Ricardo. Sí. O sea, TVN y Medcom. No, tú me preguntaste por Medcom, no me preguntaste por TVN. Sí, te dije, o sea, TVN y Medcom, ¿a qué candidato apoyan ellos? La verdad que no sé TVN a quién está apoyando. Y Medcom tampoco lo sé. ¿Tú crees que es justo, por ejemplo, y esto ahora que lo dijiste? No lo sé porque no es evidente. Ok. Y no es evidente porque en TVN me tienes a mí, tienes a Castalia, tienes a Eduardo Linjuen, y yo creo que un medio de comunicación se nutre con visiones diferentes y con periodistas diferentes, con estilos diferentes. ¿Tú crees que, es que me acordé porque ahora hace poco vi un podcast, conoces a Tucker Carlson, que dejó Fox News y tiene el podcast más visto en la historia, el pasó de YouTube y lo puso en X. Y ahí te voy a dar una cosa que me llama mucho la atención, solo por cuestión de estudio, pues. Mira, una de las personas que más ha despreciado los hechos y que más ha difundido teorías de la conspiración y sobre todo discursos de odio. Eso es lo que a mí me preocupa. Y por eso otra de las cosas que dice en mi perfil es, yo no busco popularidad. O sea, Tucker Carlson tiene una agenda política. Yo no aspiro a hacer eso. A mí no me importa ser impopular. No me importa ser impopular, pero yo tengo cierto respeto por la dignidad de las personas y sobre todo por la verdad. No, y lo digo abiertamente, Tucker Carlson el sábado antepasado salió con Trump a unas peleas y todo. O sea, por lo que te quiero decir, es la parte aquí de lo que decíamos. Lo último que vi de él, yo no lo escucho a él, estaba comparando a las personas que mueren por consumo de drogas, a las personas masacradas el 7 de octubre. Yo no puedo con eso. En estadística, claro, yo me acuerdo. No puedo con eso. Claro, no, yo no lo vi. Eso es una justificación de la violencia. Claro, yo lo vi en un podcast Eso sí tiene que ser cuestionado. Sí, claro, ese es lo que te quiero decir. Yo lo vi en un podcast con un comediante que se llama Theo Von y él decía
por ejemplo, y lo mencionaban, que cuando él trabajaba en Fox News, ¿verdad? Igual que cuando, bueno, su competencia que era CNN y CBS, que ellos sí tenían una línea súper marcada por los dueños del canal. Él hablaba de que, por ejemplo, el Washington Post, que es de Jeff Bezos, al final los medios grandes, que como tú dices, que en Panamá es secreto a voces, de que muchos canales no tienen para llegar a la quincena, que están viendo cómo sacan plata, que están creados y hasta que hoy en día diseñados para proteger los intereses de los dueños y de los que están alrededor. Eso dice él de los medios gringos. Y dice que inclusive hasta que Elon Musk compra Twitter, es que permiten que todo el mundo publique lo que quiera publicar, porque antes era todo el contenido era demócrata. Ni siquiera Tú sabes que está medido, que desde que Elon Musk compró Twitter, los discursos de odio se han disparado. Claro, pero también, yo entiendo, eso sí lo entiendo, pero también es notable, como en todo, que si tú tienes un grupo de gente y que tú no has permitido que no comenten por muchos años, es la primera curva que ya bajó. O sea, fue una curva, fue como un spike, igual que las acciones de la mía, ¿no? Que subieron y estaban bajísimo. Pero mira, yo creo que tú tienes que evaluar medio por medio. Yo estoy aquí, yo he sido crítica de TVN y sigo en TVN. ¿Alguna vez en TVN no te han dejado llevar a alguien o combinar a alguien por...? Jamás he recibido, he tenido, y los Barrelalics lo mostraron, he tenido debates, he tenido desacuerdos, pero jamás me han dicho, no lleves a esta persona. Es más, la única vez que me dijeron, piénsalo bien si vas a sacar esto, fue en el 2010, cuando sacamos un TVN Investiga muy duro, con lo que pasó en Bocas del Toro, con la ley Chorizo de Ricardo Martinelli. Y bueno, después de eso, que no lo hicieron para protegerlo a él, lo hicieron para protegerme a mí. Y después de eso vino toda la larga persecución de Ricardo Martinelli contra mí. ¿Tú crees que en estos momentos los medios, por ejemplo, no deberían llevar a Saúl Méndez a...? Yo creo que lo deben llevar. ¿Y yo creo que deben llevar a todas las voces. Maribel Gordón estuvo en De Frente, ha estado varias veces en sí, TVN, porque ella es la candidata. Lo que durante estas protestas o crisis ha sido mi planteamiento, lo que se puede compartir o no compartir. Claro. Yo he tratado de invitar a las personas que más conocen desde el punto de vista medioambiental o desde el punto de vista legal del tema del contrato minero y los que empezaron la protesta. Lo que yo considero es que el Suntrax se montó en la ola de protestas. Y no es la primera vez que lo hace. Claro. No es la primera vez que lo hace. Entonces, es lo mismo cuando tú me preguntaste por Álvaro Alvarado. Yo digo, está en su derecho. Algunas cosas son noticias, otras cosas no son tan noticias. Pero ¿por qué darle más importancia a esta persona de la que tiene? Y mi posición es, si tú tienes unos grupos de jóvenes y unos grupos de ambientalistas y la sociedad civil que empezaron estas protestas desde marzo, ¿por qué tienes que darle el protagonismo a otra persona? Puedes dárselo, pero ¿le estás dando el protagonismo verdaderamente al líder del movimiento? Y mira, que esto me parece súper interesante porque, honestamente, estas son las cosas que yo no veo en tele. Yo sé que, y yo conozco que obviamente tú no tienes, vamos a decir que tú no votarías por Ricardo Martinelli nunca. Vamos a asumir eso. Y que eso es otra cosa que a mí no me gusta en los medios. En los medios no quieren que el invitado nunca diga cosas negativas de un candidato. Entonces, creo que ahí es todo lo contrario. O sea, el punto es que yo sepa tu opinión y tu verdad. ¿Por qué tú crees entonces que Ricardo se mantiene tan popular? Porque es una persona que se sabe comunicar con el pueblo, porque las personas recuerdan la bonanza económica que hubo, que volviendo al tema de si fue casualidad o causalidad, él lo maneja como causalidad. Yo pienso que fue una causa de la cantidad de dinero que corrió en el país también por corrupción. Yo sí pienso que hizo muchísimas cosas, pero la pregunta es si hizo por hacer o hizo para robar. Y yo no soy de las que juzga, porque una vez tuvimos este debate y lo tuvimos al aire, mesa de periodistas, si el votante es el corrupto o si el candidato es el corrupto. Yo no juzgo a una persona que decida votar por alguien que en su momento le pareció que manejó mejor al país de acuerdo a su experiencia personal. Yo lo único que esperaría es que la persona, antes de emitir su voto, conozca todo. Okay. Conozca lo bueno, conozca lo malo, conozca lo que vino con ese
con esa bonanza económica y conozca todavía las consecuencias que estamos pagando. ¿Tú crees que, y te voy a hacer preguntas específicas de cada candidato, ¿tú crees que el pueblo siente que Martín Torrijos es PRD o no es PRD? Yo creo que lo ve ligado al partido. Definitivamente es el hijo de Omar Torrijos. Pero cuando tú me preguntas es PRD como si fuera una mancha, es una pregunta interesante porque este gobierno no es PRD. Yo no creo que Gaby Carrizo sea muy PRD. Muy interesante, claro, Entonces, claro, muy interesante. Creo que su estrategia, porque creo que Martín es un político muy estratégico. Y creo que su decisión de correr por el Partido Popular, criticada por muchos, tiene que ver con eso, con que él sabe que hay un deterioro por este gobierno de la imagen del PRD, pero él va a estar siempre ligado al PRD, él es el hijo de Omar Torrijos. A mí me parece que esa decisión que él hizo, yo creo que hay un argumento que me parece muy válido, que es que al final lo que siempre hemos pedido a un político es primero tu país, luego tu partido. Yo creo que pedirle a un político que primero tu partido y luego tu país es contraproducente porque en teoría un partido es una mala herramienta para ayudar. Pero sí me parece, a mí me da mucha risa y te lo comento así, porque tú sabes esto, que a la vez que quieren sacar a Martín Torrijos del partido, los mismos PRD están celebrándole el día a Omar Torrijos. O sea, eso es como... eso me da demasiada risa. No puedes apelar es como innecesario, pero es innecesario. No puedes apelar al torrijismo mientras quieres expulsar al torrijista, al hijo de Torrijos. Eso me da... Por favor, sí, eso, cambia la narrativa. Pero tú no crees que como politóloga, ahí tú te das cuenta como que, qué rara esta estrategia. O sea, como que esto no tiene mucha congruencia. No tiene congruencia porque no han logrado construir figuras más allá de Omar Torrijos. Entonces siguen apelando siguen apelando a la persona que ya no está. Porque después de lo que logró con el canal, porque a la vez era una dictadura donde mucha gente obviamente fue perseguida y donde hay víctimas de la dictadura, después de eso, ¿qué ha habido? Ha habido clientelismo, ha habido escándalos, ha habido clientelismo. En algún momento se dijo, y yo también lo vi, parcial o medianamente en los gobiernos, el Toro no estuve todo el gobierno, solamente el final, en el de Martín Torrijos, gente muy preparada, no toda ligada al PRD, pero tú no puedes decir que este gobierno ha sido un gobierno de gente preparada, claro, o de la mejor gente para gobernar. Claro. Entonces, digamos que ese sello de calidad, esa promesa de tener a los mejores profesionales, tampoco. En el caso de la alianza de Rómulo Rux y Blandón, ¿tú cómo ves ese equipo? Yo no sé si fue una alianza que sumó o que restó. Yo a los dos los he entrevistado, los conozco, creo que son buenos políticos, creo que son hombres inteligentes, creo que Rómulo carga, sobre todo en esta coyuntura que va a marcar, creo yo, al país hasta mayo del próximo año, su vinculación con Morgan & Morgan, que es la firma de la minera. Y Blandón, al ser el vicepresidente, indirectamente va a cargar con eso. Como no tenemos encuestas, digamos, reconocidas, no sé cuánto les habrá afectado, pero sí creo que eso va a pesar. Tengo una pregunta como experta en el tema, digamos. Yo he visto que Blandón como que ha intentado mantenerse como que muy presente en todo lo que está pasando. Pero ¿tú no crees que lo ideal sería como que de repente el vicepresidente ya tome un paso atrás y deje que Rómulo Rux lleve la batuta del... Bueno, probablemente han medido... ¿O hay un tema como de...? Yo creo que han medido que Rómulo en esta coyuntura está muy asociado no al lado bueno de la historia. Vas tú porque no eres yo no voy. Y te pregunto... Estoy adivinando. Sí, estamos los dos asumiendo. Sí, claro, esto no es... Pero tiene sentido, claro, por supuesto. Y en el tema del candidato... Lombana, ¿tú cómo sientes que él está? Y cómo tú ves, muy puntual la pregunta, que él todavía se llame como el líder de los independientes cuando ya claramente tenga un partido político. Que para mí no tiene nada de malo tener un partido político, pero eso como que no, tampoco tiene congruencia. Mira, yo sé que eso tuvo un costo. A mí, él creo que lo explicó claramente. Él dijo, este sistema es un sistema construido es una partidocracia,
y es por eso que estoy haciendo un partido. Creo que ha sido consistente en su discurso con el tema minero. Hubo algunas críticas que surgieron cuando nombró al vicepresidente. Creo que Michael Chen explicó su postura. Ricardo es una persona muy bien, yo creo que es muy bien intencionada, muy apasionada. Ricardo Lombana. Ricardo Lombana. Porque después viene alguien que te hace un edit y Ricardo, sale... Ricardo Lombana, por favor. Que creo que está rodeado de gente muy valiosa. A mí me gusta muchísimo Jorge Quijano, Leonor Calderón. Tiene gente muy valiosa alrededor que lo asesora y que hace parte de su equipo. Se ha equivocado muchas veces y creo que ha aprendido de los errores. Y como es un escenario tan confuso en este momento y tan disperso, no veo claramente la solidez. Claro, a mí, y se lo digo a la gente, a mí honestamente el tema de partido independiente no me suma ni me resta. Yo creo que hay que dejar de atacar al que está en un partido y creo que hay que dejar de poner como un santo al que no está en un partido, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente las reglas ayudan al que está en un partido. No le veo absolutamente pues nada de malo. Menos que va a ser las elecciones con más voto cruzado. Creo que muchos diputados y alcaldes no van a buscar el voto para su cabeza. Hay mucha plata, muchos intereses de por medio. Yo creo que estamos ante las elecciones más enredadas. Esto sacando el tema de que no sabemos si Ricardo Martinelli va a poder o no va a poder correr, como tú dijiste, si Molino va a poder cruzar la meta. No, eso lo dije yo. Pero, eso tú lo dijiste. Sí, antes de cámara. Pero sí, bueno, el tema es ese. Sí, yo pienso igual, correcto. Sí, que si Ricardo no llega... Pues no creo que Molino herede todo el capital político de Martinelli. Creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que la diferencia va a ser... Y es como tú dices, no tenemos esos números exactos, pero si el tipo le lleva tanta ventaja y pierde números, ¿cuánta de esa ventaja todavía le gana? Yo creo que dentro de la confusión y la complejidad hemos visto, la importancia y el peso que nuestro sistema tiene en la Asamblea. Y creo que hay propuestas de diputados independientes, tanto independientes de Vamos como de Moca, muy buenas. También creo que hay representantes, personas que se han preparado, cuando digo personas jóvenes o no tan jóvenes, pero que realmente quieren entrar a la política para cambiarla. Creo que debemos orientarnos ahí y es darle unos meses a ver cómo evoluciona el escenario presidencial. Hay veces yo siento que nos precipitamos, obsesionamos tanto con la presidencia que no vemos, por ejemplo, el valor de lo que han hecho, de lo que ha hecho Vamos, que tiene una oferta de candidatos supremamente interesante, incluso otros movimientos que tienen y que prometen con unas figuras particulares hacer una mejor política desde la Asamblea, desde las alcaldías, con mejores representantes, con gente más comprometida. Sabrina, y tú como mujer, ¿qué tanto tú crees que pesa el papel de la primera dama en una campaña y luego como primera dama? Bueno, candidata a primera dama y luego como, bueno, no es candidata, pero como la esposa de él. Creo que pesa, o sea, no solamente como mujer, como periodista. Cuando tú cubres una campaña, cubres al candidato con su círculo cero y obviamente la esposa, la pareja, o si no hay esposa o pareja, juegan un papel o dejan de jugarlo y lo llena otra persona. Y creo que hay algunas mujeres, en este caso casi todos los candidatos son hombres, con la excepción de Zulay, que no sé si se va a mantener, que aportan mucho. Pueden también aportar riesgo, ojo, claro. Pero creo que es un elemento muy importante. Mencionabas el tema de la Asamblea, que yo creo que mucha gente, sobre todo la gente joven, tienes toda la razón, no sabe cuánto pesa. Un presidente le es muy difícil gobernar si la Asamblea no lo apoya y viceversa. En temas así, a mí me preocupa un poquito los candidatos que han salido muy de frente contra los posibles diputados, porque al final creo que el país necesita un poquito de gobernabilidad. ¿Tú crees que en el caso, por ejemplo, yo lo que diría aquí sería pues Lombana, o de repente Rómulo Rux? Bueno, Rómulo Rux fue secretario de Metas de Ricardo y ministro, pero no han nunca estado en ninguna posición popular. O sea, estamos hablando de representante, diputado, alcalde. ¿Tú crees que es lo ideal que salten de cero
a presidente? No es lo ideal, pero lo ideal no nos ha funcionado hasta ahora. A lo Bukele. Bueno. Que dijo la famosa frase, ¿no? Queremos candidatos sin experiencia porque la experiencia es donde nos ha llevado. No citaría yo a Bukele después de haber dicho que yo soy una demócrata, pero, Claro. pero no, creo que la experiencia es importante, pero no es un requisito. O sea, si la persona no la tiene, pero está muy bien rodeado, de los que están aspirando, por ejemplo, a la presidencia, no tiene experiencia, pero creo que tiene gente alrededor que le puede ayudar a entender cómo gobernar mejor. Evidentemente la experiencia agrega. Hablemos de los poderes económicos del país. Yo soy una persona que está muy empapada porque tengo las amistades, me muevo en ese círculo, esto y lo otro. La oligarquía panameña existe, el elitismo existe. En Panamá ha habido toda la vida una perpetuidad de poder económico. ¿Cuánto, Dios, si es que tú crees que eso existe? Porque esa es mi opinión, pero ¿cuánto tú crees que la gente no está anuente o cuánto los medios no cubren eso porque no es noticia? ¿Cuánto el poder económico pesa detrás de todas las campañas y los políticos del país? Yo creo que cuando tú dices un término como oligarquía o poder económico, es muy bueno ponerle nombre y apellido. Por ejemplo, en una de las, para mí, grandes injusticias que ha ocurrido durante este gobierno con los incentivos fiscales, y tú ves el listado de personas que recibieron incentivos fiscales para construir sus hoteles. Incentivos fiscales quiere decir plata de todos para pagarles sus inversiones. Te vas a dar cuenta que es gente que no necesitaba de la plata de todos y también donantes del gobierno. Entonces, usualmente cuando hablas de poderes económicos, tienes unas personas que te vienen a la mente, pero hay otras que tienen muchísimo poder económico, que incluso financiaron gobiernos y que siempre se encuentran como a la sombra, que no necesariamente la ubicarías o la verías en una cena del Club Unión, pero ahí están. Entonces, claro que tienen un impacto. Y lo que ves y lo que me preocupa, que lo que ha revelado, por ejemplo, la investigación de la prensa con Vagatrac, son una empresa vinculada a escándalos de corrupción durante el gobierno de Ricardo Martinelli, financiando desde la campaña primaria al actual gobierno, ganando los principales contratos y con una serie de sociedades donde benefician a muchas personas cercanas al gobierno. Entonces, ¿cómo explicas eso? Es como una red de intereses económicos que trata de mantenerse en la sombra cualquiera que sea la persona en el poder. Tú, para la gente que quiere, y esto es una pregunta que... Y te digo Vagatrac, Claro. cuando tú tiras la frase oligarquía, poderes económicos, no te imaginas a Vagatrac, pero, claro, mira a ver cuántos contratos y cuánta plata han ganado en los últimos gobiernos. Y lo digo simplemente para cambiar Odebrecht y para ponerle otra, la renovación de Panama Ports. La renovación oscura, eso pudo haber sido, claro. La renovación oscura y a espaldas a la ciudadanía del contrato de Panama Ports, que dijeron no iban a repetir con la minera y repitieron. Sí, muchas semejanzas. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando tú generalizas o cuando haces como estas caricaturas del poder económico, probablemente te imaginas a alguien y estás olvidando a muchos otros que están en la sombra. Te iba a hacer esta pregunta al comienzo, pero se me pasó porque, bueno, nos fuimos por la tangente, que a mí me gusta siempre. Le comenté a varias personas que venías y dos de esas personas que les comenté son estudiantes de comunicación social. Y todos tienen su librito. Y yo quería saber, tú, a la gente joven que está decidiendo de repente estudiar periodismo o ciencia social o lo que sea, pero quiere ser, vamos a decir, que un medio de la justicia y la verdad, ¿qué consejos tú les darías a ellos? Tú sabes que yo fui profesora yo lo vi. de opinión pública en la USMA y me encanta enseñar. Yo les diría que se tomen el tiempo de investigar y de leer, que no vayan a la calle con una idea preconcebida de lo que quieren obtener, sino que hablen con la gente para encontrar verdaderamente qué es lo que está pasando, que es una de las mucha gente no habla de una de las principales fallas del periodismo, que es prejuzgar. O sea, tú vas a cubrir algo ya con una idea de lo que te vas a encontrar. Okay, claro. Y muchas veces te encuentras con otra cosa. Y lo otro que les diría es que
no importa la presión que tengas, siempre ser fiel a tu conciencia y a lo que tú crees es importante contar y darle voz a la persona que sientes que no está teniendo suficiente representación es lo más importante. Sabri, si tú pudieras sentarte con quien sea en el mundo que esté vivo y hacerle una entrevista, ¿con quién sería? Con Blinken. ¿Con Blinken? Con Anthony Blinken. Me parece, y de nuevo, yo no soy una persona que necesariamente sigue a los líderes más populares. Me imagino que no será un secretario de Estado muy popular, pero me parece un hombre tan brillante y tan correcto y que siempre ha sabido expresar sus principios de la forma más honorable e íntegra. Sería Blinken. Me encantaría poder conocerlo y entrevistarlo en este momento. ¿Y que no estuviera vivo? Que no estuviera... De la historia, puede ser quien sea de la historia. Golda Meir. ¿A Golda Meir? Sí, Golda Meir, la ex primer ministra de Israel, que le tocó vivir claro, la guerra del 73. Estábamos cumpliendo 50 años de la guerra de Yom Kippur cuando pasó el 7 de octubre. Y acababa de estrenar una película que les recomiendo a todos, que la busquen, sobre la vida de Golda Meir, cómo ella llevó, no solamente mientras estaba en un proceso de enfermedad y luchando con su propio con su cáncer, claro, tuvo que enfrentar la comisión de investigación de por qué Israel no estaba preparado para la invasión sorpresa que se dio en octubre del 73. Sería Golda Meir. Pregunta que te quería hacer es que, no te voy a decir qué solución, pero qué camino o qué crees que va a pasar o puede pasar con el tema Israel-Palestina. Yo no creo que jamás pueda seguir siendo un poder viable en Gaza. Creo que son el mayor enemigo a la causa palestina, que debería ser tener un Estado. Ha habido varias situaciones en el pasado, no perfectas, donde se les ha ofrecido, ya sea a Naciones Unidas o ya sea a Israel, la posibilidad de tener un Estado. Y yo espero que el nivel de horror del 7 de octubre y de la retaliación que Israel hizo y sigue haciendo nos lleve, aunque muy poca gente lo cree, pero nos lleve a entender que la tierra que hay que dividirla y hay que hacer 2 estados. Es lo que yo creo, pero la negociación de 2 estados tiene que darse con un gobierno moderado y con un gobierno comprometido con la causa palestina. Tú no puedes tener un gobierno a un grupo integrista, fascista, que como misión de vida tiene matar a todo el que no crea en tu visión particular de la religión. Y en Panamá, a corto plazo, que son las elecciones ahorita, y a largo plazo, ¿cuál tú crees que serían, vamos a decir, que pasos a seguir tanto del gobierno como de los ciudadanos para ver si salvamos este país? Yo espero el fallo de la Corte. Espero que sea, todo indica que debería ser de inconstitucionalidad. Evidentemente Panamá va a ir a un arbitraje, pero si va a un arbitraje internacional con un fallo de inconstitucionalidad, va a ir mucho más fuerte que en cualquier otro camino. Yo creo que Panamá, el próximo gobierno va a tener que encontrar la forma de, no sé si licitar o negociar con esta misma empresa un cierre de la mina, es lo que creo. Yo creo que la empresa First Quantum perdió el capital social en Panamá. Así como este gobierno tiene una crisis de credibilidad, la misma empresa no puede quedarse en un país donde la gente ya no la quiere. O sea, el discurso de los empleos y de la bonanza económica se acabó, se agotó. Así que creo que se debe encontrar la manera que le cueste menos a todos los ciudadanos y a los que pagamos impuestos para cerrar este capítulo y que Panamá se concentre, considero yo, en sus verdaderas fortalezas y potenciales, que es su biodiversidad y el turismo sostenible. Y a la larga, vamos a decir, ya solucionamos el tema de la minera, sea como sea, Panamá como país, en cuanto a ideales, educación y demás, ¿qué tú crees que deberíamos hacer? Yo creo que después de las varias crisis que hemos enfrentado con este gobierno, pandemia, 2 explosiones sociales,
el próximo gobierno ojalá comprenda que hay que invertir en educación, que el Estado está ahí para proveer los servicios públicos a los que menos tienen y no simplemente para perpetuarse eternamente con una red de clientelismo que les permite quedarse en el poder. O sea, yo tengo la esperanza de que Panamá puede escoger mejores líderes porque los panameños los merecen. Último mensaje que le quieras decir ahí al público que se está viendo. Bueno, no sé, a los que se sorprendieron, esta soy yo, como siempre hablando de frente, sin filtro, y la verdad que me ha gustado mucho la experiencia, Oli, gracias por invitarme. Lo que vamos a hacer es que, nada, Sabrina, de verdad que bienvenida, tú eres de la casa de ahora en adelante, y yo creo que por lo menos una vez cada 2 meses, a medida que pasen cosas, creo que deberías hacerme el favor de venir aquí. Claro. Para que lo hablemos y me parece que es muy importante que la gente vea. Obviamente a mí me gusta jugar un poquito así como con diferentes temas y todo, pero lo que me gusta es que la gente en Panamá tiene que poder saber que sin importar tu postura, tu posición y tu lugar, todos podemos comunicarnos, hablar, aprender uno del otro. Hay que aprender a escuchar y a tratar a todo el mundo con respeto. Y yo pienso que si no es el caso, pero si, por ejemplo, el día de hoy no hubiéramos estado de acuerdo fuertemente en algo, igual eso no debe por qué afectar una amistad, una relación, ¿no? Yo creo que, y lo voy a repetir en todos los podcasts que tenga sobre política y todo, que lo más ridículo que he visto estos poco tiempo que tengo es familias y amigos que se peleen por política o por guerras o por lo que sea. Creo que hay amistades, tú sabes, así como cuando tienes ese amigo que tú mejor no le prestas plata si no se la regalas. Sí. Hey, tú puedes tener amigos que sí, que bueno, con esto no hablo de fútbol, ¿por qué no? Pero tratar de no, porque al final nadie gana si nos peleamos. De acuerdo. Sabrina, nuevamente, muchísimas gracias. Así. Y lo hiciste muy bien, felicidades. Gracias.